revelado el increíble plan de Dios en Apocalipsis 6, un misterio sagrado transformado por la Fe en el año 95 después de Cristo, en la remota isla de Patmos, donde el viento susurraba secretamente los ecos de la historia, se encontraba Juan, un hombre de fe afligido, exiliado por su testimonio sobre Cristo. La soledad de su celda lo envolvía, pero en su interior, un ardiente anhelo crecía: contemplar la gloria de Dios restaurando a su iglesia perseguida. Mientras el sol nacía sobre las aguas de aquel lugar desolado, una luz deslumbrante irrumpe en su prisión. Una claridad que absorbía la oscuridad, y en medio de ella, una voz divina resonó como un trueno, invitándolo a descubrir lo que estaba por acontecer. «Escribe lo que estás a punto de ver», ordenó aquella voz, llena de autoridad. Entonces, en un instante sobrenatural, Juan fue transportado a un reino de visiones. Allí se le presentó un libro, sellado con 7 sellos, un misterioso portador de juicios y esperanza. Cada sello significaba un paso hacia el cumplimiento de los planes divinos, y en su corazón, Juan palpitaba entre el terror y la promesa. Al abrir el primer sello, un caballo blanco emergió, y su jinete, llevando un arco en sus manos, se presentó como conquistador. La figura irradiaba destellos de gloria, despertando dentro de Juan una chispa de esperanza, pero también el eco de largos sufrimientos padecidos por su gente. En su mente resonaban las historias de sus hermanos en la fe, aquellos que jamás cedieron ante la opresión romana, y el conflicto interno de Juan se intensificaba entre la fe y la desesperanza. Mientras las visiones proseguían, Juan fue testigo de la llegada de otros jinetes, el que traía guerra, desatando conflictos que desgarraban el tejido de la humanidad, el que simbolizaba la hambruna, que llenaba de desconsuelo y necesidad los corazones, y por último, el jinete de la muerte, una sombra ominosa que se cernía sobre todo ser viviente. En medio del caos, los clamores de los mártires resonaban en sus oídos, recordándole a aquellos que habían caído por su fe, sus almas demandando justicia en medio de la tribulación. ¿Dónde está Dios en esta crisis?, se lamentó Juan en su corazón. Mientras su angustia se traducía en dudas sobre la resistencia del pueblo de Dios, su espíritu sintió el peso de una verdad profunda: el sufrimiento no es en vano, es parte del plan divino. Cada sello abierto traía consigo no solo juicios, sino también promesas de victoria para los fieles. Las visiones fluctuaban entre horror y esperanza. El sufrimiento comenzaba a parecerse a una semilla, lenta pero segura, que daría flor en el tiempo apropiado. ¿Podría el pueblo de Dios sostenerse frente a la embestida del enemigo? En su lucha interna, Juan se encontró resonando con los dilemas de cada creyente en la historia. Las respuestas aún estaban en la penumbra, pero con cada sello abierto brotaban destellos de luz que prometían un mañana radiante. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Justo cuando la tensión espiritual se tornaba densa, Juan sintió que la atmósfera de muerte y sufrimiento se transformaba, vislumbrando que, a través de esos juicios, él traía consigo una certeza: hay una victoria prometida a los fieles en Cristo Jesús. Y así, encontrado en la revelación de la escena apocalíptica, Juan se mantuvo en alerta. El umbral de un misterio aún no revelado aguardaba. ¿Sería un nuevo tiempo de restauración? La expectativa de descubrir más lo instaba a avanzar hacia el siguiente sello. La historia, aún no concluida, se mantendría viva en su corazón y en el de todos los que, a través de las generaciones, se aferran a la promesa de un Dios que no falla. Mientras Juan se sumergía en la profundidad de las visiones, una nueva atmósfera se formaba. El cielo celestial que antes había brillado con la gloria de Dios se tornó en un silencio tenso, un silencio que hablaba.
La serena calma de la luz divina envolvía su ser, pero lo que estaba por revelarse era más indescriptible que todo lo que podría haber imaginado. Entonces, una vez más, la voz resonó, esta vez con un compás que elevó el espíritu de Juan. Abre el segundo sello, ordenó la autoridad, y él, temblando de expectativa y reverencia, hizo lo que le fue ordenado. Al abrir el segundo sello, un caballo rojo apareció, con su jinete portando una gran espada. Este jinete no traía vida, sino conflicto, desatando la violencia en la tierra. Juan sintió el peso de la guerra en su pecho. Era el eco de las tribulaciones humanas, de la sangre derramada, la angustia y el dolor de aquellos que han andado en la sombra del odio y la aversión. Y se le dio poder de quitar la paz, resplandeció en la mente de Juan, como un eco de las Escrituras en el libro de Mateo, 24, 6-7. Era un recordatorio de que en los últimos días, naciones se levantarían contra naciones, y reinos contra reinos. Con cada giro de la rueda de la historia, el dolor y el sufrimiento serían inevitables, pero donde residiría la esperanza, la visión se desplegaba ante él como un lienzo interminable, y así, una vez more, el Trino Divino los instó a continuar. ¿Qué más podría desvelar el Señor? Sin dudar, Juan abrió el tercer sello. Surge un caballo negro, su jinete sostenía una balanza en sus manos, símbolo de escasez y hambruna. 1 denario por un cuarto de trigo, y 3 denarios por un saco de cebada, la advertencia retumbaba en su mente, Apocalipsis 6:6. La balanza indicaba el dolor por venir, el sacrificio que demandaría el pan cotidiano y como la humanidad, buscando sostén, se encontraría en la desesperación de días oscuros. Al ver esto, el corazón de Juan se constrictó. Los paisajes de sufrimiento que había atesorado en su ser se multiplicaban, mientras la voz eterna le recordó las palabras del profeta Joel acerca de los tiempos de escasez y angustia, Joel 1, 10-12. Sin embargo, en medio de la crisis, una chispa de luz atrajo su atención. La visión continuaba, revelando más de los heraldos del fin. Ábrete, cuarto sello, clamó el cielo, y un caballo pálido emergió ante él. Su jinete, que se llamaba Muerte, traía el terror y la tristeza, abriendo los portones del abismo. La sombra de la muerte crecía, y el corazón de Juan se llenaba de inquietud, recordando las palabras del Salmo 23:4, donde la sombra misma no podría consumir a los que caminan con el Señor. A medida que los días avanzaban, Juan cavó más profundo en su fe, preguntándose si había un propósito divino detrás de cada sello y los juicios que caían sobre la humanidad. Cada revelación lo acercaba a un entendimiento más profundo del plan creador, una verdad que iluminaba su oscura celda. ¿Pero qué hay de la justicia para tus fieles? Juan clama en su espíritu. Pero su pregunta reverberó en un rincón sereno del cielo. Un rayo de luz iluminó su corazón, la salvación de Dios está cerca de los que le temen, murmuró su alma. Aquellos que perseveraran serían recompensados en el día del Señor. Sin embargo, ¿qué sucedería con aquellos que continuaban en la oscuridad? El propósito divino estaba comenzando a desdoblarse en el alma de Juan. La revelación estaba entrando en una nueva fase, una que prometía exaltación en medio de la indignación. Aún no había sido descubierta toda la plenitud del misterio divino, mientras se preparaba para abrir el quinto sello, Juan sintió que los ecos de la eternidad deseaban manifestar aún más. ¿Qué era lo siguiente?, se preguntó, sobrecogido por el profundo anhelo de descubrir el futuro de su pueblo y la victoria de Dios en el cumplimiento de sus promesas. La historia aún no había terminado, y con cada sello abierto, aumentaba su expectativa de lo que el Señor haría a continuación. Cuando la voz celestial rompió el silencio que envolvía a Juan, un temblor recorrió su ser. Abre el quinto sello, ordenó la autoridad. Con manos temblorosas, Juan posó los dedos en el pergamino, sintiendo que la historia se desdoblaba ante él, como una flor que revela sus pétalos uno a uno. Al abrir el sello, se reveló una visión sobresaliente, las almas de los mártires que habían sido sacrificados por la causa del Cordero. Se encontraban bajo el altar, clamando en voz alta, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que habitan sobre la tierra?
Apocalipsis 6:10. Sus voces eran de fuego, llenas de pasión y anhelo por justicia. Juan, al escuchar su clamor, sintió el peso de su sufrimiento, una carga por la indignación de lo que habían enfrentado, la pérdida de vidas preciosas y la persecución que se intensificaba. La escena era desgarradora, pero había una intensidad sagrada en su testimonio. Juan recordó las palabras de Jesucristo en Mateo 5:10, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La fe de estos mártires resonaba en su corazón, un eco de victoria a pesar de la tragedia. Eran un testimonio viviente de que en la agonía había una gloria, y que en la muerte por causa de la verdad había vida eterna. La visión se tornó más vibrante a medida que una blancura resplandeciente se derramó sobre ellos. Les fue dado a cada uno vestiduras blancas, y se les dijo que aguardaran un poco más, hasta que se completara el número de sus compañeros que también había de ser muerto como ellos. Apocalipsis 6:11. Aquellas palabras retumbaron en el alma de Juan. Había un número definido, un plan en movimiento, una soberanía divina que gobernaba cada aspecto de la historia humana. Espera, pensó Juan, sintiendo que sus visiones ahora comenzaban a enlazarse como un hilo que teje la trama de la redención. Mientras los mártires esperaban, él se preguntaba cuántos más deberían soportar sufrimiento en nombre de la fe. Su pena se transformó en esperanza al recordar la promesa del Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito. El silencio que había precedido esta revelación fue reemplazado por una certeza renovadora. Juan entendió que la muerte no era el final, sino la puerta hacia una existencia eterna junto a Dios. Las visiones no eran meros eventos de castigo, sino una invitación a la redención y la esperanza. Mientras contemplaba las vestiduras blancas, la voz nuevamente sonó, esta vez con un tono esperanzador y firme: el tiempo aún no ha llegado, pero el día vendrá cuando toda lágrima será enjugada y el dolor será recordado no más. Cada palabra palpitaba con el poder de la promesa divina, revelando que cada batalla, cada lucha y cada sacrificio estaría en júbilo en el reino por venir. Juan sintió que su corazón se elevaba en adoración. La revelación de aquellos que habían pasado a través de fuego y aflicción era solo una porción del plan de Dios, una historia que continuaba desplegándose. Con cada sello que se abría, se acercaba más a los hilos invisibles que entrelazaban el destino eterno de toda la humanidad. Con esta nueva revelación, el anhelo de Juan no simplemente creció, se volvió ardiente. Sabía que había más por venir, que la visión del futuro aguardaba. ¿Qué se desataría después en el cielo y la tierra, y cómo se encajarían estas almas en el plan soberano de Dios? La historia de la redención aún estaba en marcha y el propósito divino se revelaría en su momento. La esperanza seguía brillante, y Juan se preparó para la siguiente orden, sintiendo que la verdad estaba próxima a ser desvelada. Al escuchar las palabras del Ser Celestial, el corazón de Juan se aceleró, y un profundo anhelo de entender llenó su ser. Se hallaba en medio de un mar de luz y gloria, y el peso de su responsabilidad se intensificaba con cada instante. Con destreza, se dirigió a la siguiente pestaña del pergamino, preparado para lo que vendría, consciente de que la revelación estaba en sus manos. Abre el sexto sello, resonó nuevamente la voz, y al instante, la tierra pareció temblar. Juan contuvo el aliento mientras el sellado pergamino comenzaba a desatar un estruendo cósmico. Una tremenda conmoción se desató en el universo, el sol se oscureció y se tornó como un saco de silicio, la luna se volvió roja como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como higos maduros que son sacudidos de su árbol. Apocalipsis 6, 12-13. La vasta inmensidad del cielo se movía de una manera inquietante, y Juan sintió como si cada uno de los elementos estuvieran proclamando el juicio que se avecinaba. Los hombres y mujeres, en su desesperación, clamaban a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. La tremenda realidad del juicio divino resonó en la tierra. Los corazones de los hombres fueron llenos de pavor ante el poder del que había creado todo. Juan observó con asombro la monumentalidad de la escena, comprendiendo, poco a poco,
que en este clamor había una profunda verdad. Muchos habían ignorado la llamada divina, y ahora enfrentaban las consecuencias de su elección. Sintió en su interior que ese estruendo no era solo desenfreno, sino un llamado a la reflexión. Existía un propósito oculto detrás del juicio. Las palabras de Isaías se repetían en su mente: el cielo será deshecho como un pergamino que se enrolla. Isaías 34, 4. El juicio venía no solo para destruir, sino también para limpiar, para llevar a una nueva creación. Sin embargo, antes que el temor lo abrumara, una luz de esperanza emergió. A medida que observaba la devastación, su corazón recordó las promesas de salvación y redención. La ira de Dios, aunque justa, era también un medio para llamar a un pueblo a sí mismo, para restaurar y traer a los perdidos de vuelta al redil. ¿Quién podrá mantenerse en pie?, se preguntó Juan contemplando la inmensidad de esa revelación. Y en el silencio que siguió al clamor, la voz de Dios susurró en su oído: los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, y han perseverado en la fe. Ellos serán contados entre los justos. El eco de su certeza iluminaba la oscuridad que había circundado a Juan. Mientras el cielo tronaba con una voz de justificación, un ángel se le acercó revelando una visión aún más prometedora. Ten cuidado, Juan, dijo, no temas, porque hay más. Hay una multitud de gente de toda nación y tribu, de pueblo y lengua, que están alabando al Cordero en el trono. Ellos han vencido por el testimonio de su fe. Apocalipsis 7:9. La revelación de la multitud gloriosa se volvió un poderoso anhelo dentro de él, despertando su espíritu. Al mirar una vez más a la tierra y a las realidades en su vida, Juan comprendió que el juicio de Dios, por duro que fuera, servía como un catalizador para la redención. Con cada sello que se desataba, el propósito soberano de Dios emergía más claro a la vista: un plan eterno para unir a toda la humanidad en un solo clamor de adoración, una celebración de gloria. Y así, mientras se preparaba para el próximo misterio que le aguardaba, un profundo grito resonó en su ser, impulsando a Juan a continuar la búsqueda. Porque sabía, más allá de todo entendimiento, que en la oscuridad absoluta también había luz, y en el dolor profundo, la promesa de restablecimiento aguardaba. ¿Qué más revelaría el cielo en cuanto a este espléndido plan? El tiempo de la gracia estaba por manifestarse, y Juan se hallaba ansioso por descubrirlo. Al abrir el séptimo sello, Juan sintió que un silencio impresionante se apoderaba del universo. Era un silencio profundo, como un reposo sagrado donde la creación misma contenía la respiración. Él miraba, expectante, la luz y la oscuridad danzando en un abrazo misterioso, como si esperara la proclamación de un nuevo capítulo en el relato divino. Este es el momento, oyó la voz aún más clara. Escucha bien lo que ha de venir. El ángel, que se había acercado en su anterior visión, levantó un incensario dorado y comenzó a ofrecer las oraciones de los santos sobre el altar ante el trono. La fragancia dulce subía, llevada por los vientos de la gracia, y Juan sintió que su corazón latía al compás de aquella adoración. De pronto, el silencio fue quebrantado por el sonido como de trompetas resonando en todo el cielo. Cada nota reverberaba con la esencia de la gloria de Dios. La misma creación parecía responder, vibrando en armonía al llamado divino. Viene el tiempo de la transformación, dijo el ángel, y mientras estas palabras se pronunciaban, tuvo una visión de un delicado pero poderoso templo celestial. Allí dentro, vio un altar de oro donde se ofrecían sacrificios. Las voces de los mártires resonaban como ecos de un pasado glorioso, clamando: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Apocalipsis 6:10. Juan sintió una oleada de emoción salvaje. La verdad de la búsqueda del pueblo de Dios por justicia le golpeó con fuerza. En ese instante, el Cordero, el sacrificio perfecto, se levantó de su trono. Su mirada contenía el peso del sufrimiento y la esperanza. Y al alzar su mano, un poderoso destello llenó el cielo y atrajo la atención de todos. El tiempo se ha cumplido, proclamó. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5.
En esa declaración simple, resonaban siglos de profecía, una bendición esperada que se desplegaba ante los ojos de Juan. El ángel luego se volvió hacia él y dijo, ¿ves la multitud que ha salido de la gran tribulación? Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. La revelación de esa innumerable cantidad de fieles desbordaba en un mar de alabanzas, sus rostros irradiaban la luz que sólo la redención podía proporcionar. Juan observó con creciente asombro, comprendiendo su parte en todo este drama celestial. La liberación se acercaba, una transformación ligada al sufrimiento y la perseverancia de los santos, un llamado divino para no rendirse ante la adversidad. Él mismo era testigo de esta nueva creación que estaba a las puertas, lista para ser revelada. Con un anhelo ardiente en su pecho, Juan se sintió impulsado hacia adelante. La fascinación por el propósito de Dios resonaba en su ser. ¿Qué más, Señor?, preguntó, consciente de que el cielo aún guardaba misterios que debían desvelarse. Hay más que has de ver, más que deba ser revelado. La voz del ángel era clara mientras conducía a Juan hacia una profundidad mayor del viaje espiritual que había comenzado, y en un giro impresionante, el ángel le reveló, pronto habrá un juicio, y el sendero hacia la gloria estará lleno de pruebas. Pero a través de esta tribulación, se manifestará la gloria de Dios para todos aquellos que crean y permanezcan firmes. Las palabras emitidas tenían el peso de un decreto celestial, y Juan supo que los próximos eventos traerían consigo un desenlace divino, más allá de su comprensión. El deseo de profundo entendimiento se encendió en el corazón de Juan, impulsándolo a seguir adelante. La expectativa de lo que vendría, del sublime despliegue del plan soberano de Dios, lo llenó de fervor. ¿Qué más haría Dios en su búsqueda por el corazón de la humanidad? El tiempo estaba por manifestar una revelación que cambiaría para siempre la historia. El misterio aguardaba por ser desentrañado, y Juan, el testigo fiel, estaba listo para recibir la luz que había de brillar en la oscuridad de los tiempos. Y mientras Juan seguía al ángel, la atmósfera celestial se cargó de anticipación y reverencia. A medida que cruzaban el umbral del templo, el ángel extendió su mano y le mostró a Juan el libro sellado con 7 sellos. Este es el libro de los destinos, le explicó. En él están escritos los misterios de lo que ha de venir. Hoy, empezamos a desatar los sellos uno por uno, y cada uno de ellos revelará verdades escondidas, juicios y la justicia de Dios. El primer sello fue quebrantado, y como un guerrero que emerge de su cueva, apareció un caballo blanco, su jinete portaba un arco y una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. El corazón de Juan se llenó de inquietud al contemplar aquel horizonte en el que el caos y el dominio parecían ir de la mano. Esto es el principio, dijo el ángel, sus ojos fijos en el jinete. La conquista que busca dominio sobre la tierra. El segundo sello fue abierto, y Juan vio que un caballo rojo surgía. Aquel cuya montura tenía poder para quitar la paz de la tierra, sembrando conflictos y guerras. Apocalipsis 6:4. La angustia se apoderó de su corazón, al comprender que estas visiones no eran meros presagios, sino la manifestación de la rebelión en el corazón del hombre. ¿Hasta cuándo, Señor?, pensó, al ver la destrucción que el odio podía provocar? Cuando se rompió el tercer sello, un caballo negro apareció, y su jinete tenía una balanza en su mano. ¿Qué significa esto?, preguntó Juan, sintiendo el peso del sufrimiento que podría desatarse. Esto es la escasez y la injusticia en un tiempo de abundancia, la falta que vendrá sobre los que no temen a Dios. Apocalipsis 6, 5-6. La voz del ángel continuó resonando en su mente: serás testigo de cómo el hombre se apartará de su Creador, buscando alivio en lo que no puede saciar. Al abrir el cuarto sello, un caballo pálido emergió, y el nombre de su jinete era Muerte, seguido por el Hades. Se les dio poder sobre una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, hambre, mortandad y por las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8, declaró el ángel, su tono grave resonando en los corazones de los justos. Juan sintió la carga de aquellas visiones de juicio. Pero no se detuvo en el lamento, se acordó de las palabras de esperanza que el Cordero había proclamado.
Fue entonces cuando se abrió el quinto sello, revelando las almas de aquellos que habían sido sacrificados por su fe, clamando con voz incesante, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no juzgarás? Apocalipsis 6:10. En el clamor de estos mártires, Juan percibió su valor, y comprendió que cada sufrimiento tenía un propósito eterno. Con el sexto sello, el cielo se oscureció y la tierra tembló, el sol se convirtió en oscuridad y la luna en sangre. Apocalipsis 6:12. Este era un signo de la grandeza y la majestad del juicio que estaba por venir. Los moradores de la tierra se esconderían en las rocas, deseando que el monte estuviera sobre ellos. El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? Apocalipsis 6:17, resonaba el eco de aquel temor en el corazón de Juan, pero el ángel, viéndolo desmoralizado, lo tomó por el hombro y le dijo, no temas, Juan. Hay una revelación mayor que estas visiones de juicio. A través de lo que viene, el carácter eterno de Dios será manifiesto. Las viejas cosas han de pasar, y todo será hecho nuevo. Con estas palabras, Juan sintió una chispa de esperanza. ¿Qué más, mi señor?, preguntó, el fervor resurgiendo en su pecho. Así comenzó el desenlace de un gran misterio, pues el cielo estaba a punto de ser sacudido por el fuego del propósito divino. Y el ángel reveló con solemnidad, el séptimo sello traerá la grandeza que anhela la creación. Prepárate, porque vendría lo que cambiará la historia de toda la humanidad. Lo que ha permanecido sellado será deshecho, y la esperanza renacerá. El anhelo de Juan por la revelación se intensificó, y él sabía que lo que estaba por llegar no solo era la culminación de un juicio, sino el inicio de una gloria sin igual. Y mientras el ángel terminaba de hablar, un profundo silencio llenó los cielos. Juan sintió un escalofrío recorrer su ser. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si todos los ángeles, con sus alas extendidas, contuvieran la respiración ante la inminente revelación del séptimo sello. El tiempo pareció detenerse, y solo el suave murmullo de las aguas celestiales acompañaba el momento. Juan, comenzó el ángel con voz firme, lo que ha de ser desatado no solo manifiesta el juicio, sino que revela la redención que ha sido prometida desde el principio de los tiempos. El séptimo sello abre la puerta a un nuevo pacto. El destino de la humanidad está entrelazado con el sacrificio del Cordero de Dios. Escucha bien, porque este es el momento que muchos han anhelado ver. Lucas 10:24. Con esas palabras, el ángel tomó el libro en sus manos, y una luz brillante que parecía salir de la misma gloria de Dios llenó el templo. Era una luz intensa, que iluminaba cada rincón y revelaba las maravillas de lo que estaba por venir. El brillo del templo se volvió más resplandeciente que nunca, y la presencia de Dios se hizo tangible para todos los que estaban allí. Mientras el ángel comenzó a romper el séptimo sello, un sonido reverberante llenó el aire, como un trueno que resonaba con poder absoluto. En aquel instante, se desataron voces que veneraban a Dios en una melodía que hablaba de esperanza y justicia. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, clamaron los seres celestiales, y su armonía se unió con los corazones de aquellos que creen en su nombre. Juan, embelesado por la gloria de aquella revelación, se sintió levantado sobre el temor que antes lo dominaba. En su corazón, comprendió que el séptimo sello traía consigo no solo juicio, sino también la redención para los que buscan la salvación. Era el momento en que el cielo y la tierra se unirían de nuevo en un solo propósito, restaurando todo lo que estaba perdido. Pero, entonces, una nueva visión tomó forma ante sus ojos. Y Juan vio 4 ángeles de pie en los 4 rincones de la tierra, conteniendo los vientos de la tierra, que no soplarían hasta que los sellos de los siervos de Dios fueran puestos en sus frentes. Apocalipsis 7, 1, 3. Estos son los siervos del Altísimo, explicó el ángel. Con ellos se traerá la salvación para un remanente, aquellos que han sido fieles hasta el final. El corazón de Juan se llenó de asombro y temor al mismo tiempo. ¿Quién podrá estar en pie en el gran día del juicio?, preguntó, recordando las visiones pasadas. Pero el ángel, con compasión, le respondió, los que se encuentren en el Cordero son los que prevalecerán. La purificación de los corazones es el único refugio.
Mientras Juan contemplaba la grandeza de aquel mensaje, las visiones continuaron fluyendo. Vio una multitud innumerable de todas las naciones, tribus y lenguas, que estaban revestidos de vestiduras blancas, aclamando, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero». Apocalipsis 7:10. Su corazón latía con fuerza, consciente de que el milagro de la redención estaba más cerca de lo que había imaginado. El ángel se volvió hacia él y con voz solemne dijo, «Lo que estás viendo es solo el principio de la manifestación de la gloria de Dios. La historia de la humanidad no termina en juicio, sino que se regenera en redención. Con cada sello que se quiebre, abrirás una ventana a la eternidad». Juan sintió que el peso del momento era monumental y a la vez liberador. Todo lo que había sufrido en la tierra, toda la tribulación que había visto, estaba siendo transformado ante sus ojos. «Oh, Señor», clamó, «¿cuál es el final de este plan maravilloso? ¿Cuál es la culminación de esta redención?». El ángel, mirando con compasión, respondió, «Todavía no has visto la completa realización de su gloria. Prepárate, Juan, porque lo que vendrá te llevará a vislumbrar el mayor misterio de todos, el propósito del Creador en la restauración de todas las cosas. La creación gime esperando la revelación de los hijos de Dios. Este es el tiempo de la esperanza y el amor». Con esta afirmación, Juan sintió en su ser la urgencia de lo que estaba por venir. La revelación se tornaba palpable, y su expectativa creció. Las visiones aún no habían terminado, el profundo misterio de Dios continuaba aguardando un desenlace que transformaría la historia. Así, con el ángel guiándolo, Juan se preparó para recibir aún más, con el aliento conteniendo una promesa divina que resonaba en su interior. Lo que será desatado revelará la más maravillosa unión entre cielo y tierra, en un abrazo de amor eterno. Mientras el ángel abría el séptimo sello, una calma solemne llenó el espacio, y los cielos parecieron bajar un poco más hacia la tierra, como si todos los confines de la creación estuviesen prestando atención a lo que estaba por manifestarse. «Escucha, Juan», dijo el ángel, mientras su voz resonaba como un eco de tiempos antiguos, «lo que verás ahora es el cumplimiento de las promesas hechas a tus antepasados, el relato de la historia humana entrelazada con la gracia de Dios». A medida que el séptimo sello se rompía, el silencio fue roto por un estruendoso sonido, que se asemejaba a un gran viento que soplaba en los corazones de aquellos que aún esperaban en la tierra. El ángel alzó sus manos y, a su llamado, se desató una serie de acontecimientos que hicieron temblar tanto los cielos como la tierra. Juan vio cómo se levantaban los primeros 4 sellos, uno a uno, liberando a jinetes que llevaban consigo la esencia de los tiempos. El primer jinete apareció montado en un caballo blanco, con una corona en su frente y un arco en su mano. Apocalipsis 6:2. «Este es el conquistador», dijo el ángel. «Los hombres buscarán poder y dominio, pero el verdadero rey ha de ser el Cordero, no el conquistador que busca la gloria por la fuerza». Al abrir el segundo sello, apareció un caballo rojo. Su jinete tenía poder para quitar la paz de la tierra. Apocalipsis 6:4. Juan sintió la tristeza de aquellos que clamarían por paz, pero no la encontrarían. El corazón humano se apoya en sus propias luchas y olvidan que la verdadera paz proviene solo de Dios, reflexionó el ángel con profunda tristeza. El tercer sello reveló un caballo negro, cuyo jinete sostenía una balanza en su mano, simbolizando la escasez y el hambre que asolarían a la humanidad. Apocalipsis 6, 5-6. Las negociaciones de este mundo perderán su valor y la necesidad llevarán a muchos a clamar por ayuda, continuó el ángel, mas el Señor siempre proveerá para aquellos que buscan su rostro con sinceridad. Finalmente, el cuarto sello fue abierto, y Juan vio un caballo pálido, el jinete tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Apocalipsis 6:8. En ese momento, el ángel se volvió hacia él y, con voz retumbante, declaró: «Este es el tiempo que los profetas anunciaron, el tiempo de la gran tribulación. Pero aún en esto, la misericordia de Dios se revela. No olvides, Juan, que aún en el juicio, hay un propósito redentor». Las palabras del ángel resonaban en el espíritu de Juan. La visión de aquellos jinetes le trajo un profundo sentido de angustia, pero también de esperanza.
pues comprendió que cada uno de esos eventos señalaban no solo juicios, sino también el camino hacia la redención. Cuando el quinto sello fue abierto, apareció una multitud de almas bajo el altar, clamando por justicia. ¿Hasta cuándo, Señor?, preguntaban en fuerte voz. Apocalipsis 6, 9-10. El ángel respondió: espera un poco más, hasta que se complete el número de tus hermanos que han de morir por su fe. La redención está en la obra del Cordero. Juan sintió que el tiempo se dilataba. La culminación de cada sello revelaba el perfecto plan aumentante de Dios, y la esencia del sufrimiento y la justicia se entrelazaban en una danza divina. Pero el ángel, antes de que pudiera preguntar más, lo interrumpió: Juan, la revelación está lejos de concluir. La historia se despliega, y un nuevo misterio será revelado cuando el sexto sello se rompa. La creación espera, y en ello, el propósito del Creador se manifestará en su totalidad. Conmovido, Juan se preparó para lo que vendría, su espíritu se llenó de veneración, consciente de que el amor de Dios se manifestaría en las tribulaciones y que, al final, había un plan soberano que la humanidad aún debía descubrir. A medida que el ángel se disponía a romper el sexto sello, un profundo temblor sacudió el trono celestial. Una luz resplandeciente pareció emanar de lo alto, iluminando la oscura espera que había envuelto a Juan en un manto de asombro. El ángel, con voz grave y reverente, declaró: presta atención, Juan, pues lo que estás a punto de presenciar atañe no solo a la tierra, sino a todos los cielos. La creación misma gime por la revelación de la gloria de Dios. Cuando el sello fue finalmente abierto, se desató una gran conmoción. Juan vio el mundo transformarse ante sus ojos, como si toda la naturaleza hubiera cobrado vida en un solo grito de desesperación y anhelo. La tierra tembló, los montes se desplomaron y las islas fueron arrastradas por las mareas inquietas. El sol se oscureció, y la luna se volvió como sangre. Apocalipsis 6:12. Esto es el juicio de Dios sobre la iniquidad que ha reinado, dijo el ángel mientras las visiones llenaban la mente de Juan. Y aún en medio de este tumulto, escucha la promesa: el que habita en el secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, 1. Juan sintió el eco de esa promesa resonar en su alma. La vida y la muerte se encontraban en juego, y las facciones del cielo y la tierra parecían desmoronarse, revelando verdades ocultas. En este despliegue de poder divino, millones clamaban por protección, buscando refugio, y los poderosos de la tierra se escondían en cuevas y entre peñascos, gritando: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Apocalipsis 6, 15-16. El ángel miró a Juan con compasión, reconociendo su abatimiento. ¿No ves, Juan? Esta es la consumación del juicio, el momento en que el Creador confronta la creación. Aún en la devastación, el corazón de Dios late fuerte con amor. La redención se acerca, y aquellos que han sido sellados por el Cordero jamás serán tocados por el juicio. Apocalipsis 7:3. En ese instante, Juan fue llevado a vislumbrar un grupo inmenso, que nadie podía contar, de cada nación, tribu y pueblo, que se hallaba diante del trono, llevando palmas en sus manos. Estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14, explicó el ángel. El Señor ha provisto un camino de salvación para quienes han perseverado en la fe. Escucha su alabanza, Juan: ellos danzarán en los cielos porque han vencido por la sangre del Cordero. Las palabras del ángel penetraron profundamente en el corazón de Juan. Mientras veía cómo aquellos redimidos cantaban, su mente fue abierta a la maravillosa obra de Dios, el mismo que transforma el dolor en alegría, el juicio en gracia. La necesidad y el sufrimiento serían transformados a través de la esperanza en el Salvador. El Dios que una vez se había enfrentado al caos, ahora daba orden y vida. Pero Juan, pronunció el ángel con seriedad, esto es solo el principio. Aún queda más por revelar, y cada paso del camino hacia la redención lleva consigo el eco de la historia que se despliega en mira. La creación espera y tú también debes esperar. Pues el plan soberano de Dios está por desatarse en su totalidad, envolviendo los corazones de aquellos que creen su nombre. Incitado por el misterio que se avecinaba, Juan sintió que su corazón palpitaba con un nuevo fervor.
¿Qué otras maravillas soñaba Dios para aquellos que se aferraban a su promesa? El cielo se abría ante él, y en cada recoveco del tiempo, el amor eterno aguardaba, desafiándose a sí mismo a ser revelado. En la quietud sobrecogedora que siguió al desatado juicio, cuando el séptimo sello comenzó a quebrantarse, Juan sintió que el aire se transformaba en una atmósfera de anticipación cautivadora. Las voces celestiales resonaban en un clamor sublime, mientras un ángel se acercaba, empapado en la luz del trono divino. Era un momento de transformación, donde cada elemento del cielo y de la tierra aguardaba el relámpago de revelación. Juan, pronunció el ángel con solemnidad, lo que estás a punto de ver es el cumplimiento del plan de redención de tu Dios. La creación, que gime y espera, pronto verá la gloria revelada en toda su plenitud. Las palabras retumbaban como un eco de promesas antiguas, recordándole a Juan que, en lo profundo de cada trazo de juicio, había un hilo de esperanza y restauración. Mientras el ángel levantaba su mano, un nuevo silencio llenó el espacio temporal. Era un silencio que prometía revelaciones profundas. Escucha y observa, dijo. Entonces, se desató un nuevo acontecimiento sobrenatural, un gran estruendo, como el retumbar de una trompeta, resonó en todo el universo. La creación misma parecía contener la respiración, esperando la inminente proclamación del propósito de Dios. Al abrir el siguiente sello, Juan vio un resplandor arrebatador que emanaba de un trono en el cielo, donde el Cordero de Dios se alzaba con una majestuosidad indescriptible. Este es el momento, dijo el ángel, cuando la historia se entrelaza con la eternidad. La redención de los aclamados por su fidelidad se acerca. Juan fue testigo de un frenesí celestial, seres alados rodeaban el trono, proclamando a gritos la grandeza del Cordero. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, digno es el Cordero que fue inmolado, y ha rescatado para Dios con su sangre a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Las palabras vibraban con la fuerza del amor inquebrantable de Dios, resonando en su corazón mientras reflexionaba sobre el sacrificio sublime que había hecho el Cordero. En medio de esta explosión de gloria, el ángel le mostró a Juan un libro abierto, el registro de la salvación y la historia redentora, donde cada nombre contado era testimonio de la promesa cumplida. Mira, Juan, exclamó el ángel. Aquí están los que soportaron la prueba, los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ellos son los testigos de la gracia. Juan contemplaba la multitud, innumerable, vestida de blanco, donde cada rostro desbordaba paz y alegría. Sin embargo, una inquietud le llenó el ser. ¿Qué pasará con aquellos que aún no conocen a Cristo? Los que han endurecido su corazón ante la verdad. Su pensar estaba repleto de amargas realidades, un eco de las terribles visiones anteriores. El ángel, comprendiendo la perturbación de Juan, afirmó con compasión, también hay un camino para ellos, pero deben decidir abrir su corazón a la verdad. La invitación está en cada vida. Los que se vuelven a Dios recibirán el don de la salvación. Escucha lo que está por acontecer, pues el amor de Dios nunca falla, y su plan divino no está terminado. De repente, otras imágenes comenzaron a surgir, desenfrenadas como olas sobre la orilla. Juan vio a los mensajeros de la verdad esparciendo el mensaje de redención por toda la tierra, el clamor del Evangelio llamando a todos a volverse hacia la esperanza. Hoy es el día de salvación, se escucharon voces, resonando en las calles y montañas, recorriendo pueblos y ciudades. El eco del sacrificio del Cordero era una llamada vibrante hacia una nueva creación. Pero Juan, hay más en este plan, dijo el ángel. Porque todavía hay sellos por abrir, y cada uno de ellos trae consigo una oportunidad, un desafío, un imponente momento para la humanidad. La historia no terminará aquí, el poderoso brazo de Dios busca reconciliar a toda la creación. Con cada palabra, Juan sentía que su esos ardía en su pecho. La revelación del amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo estaba a punto de ser desatada en grandeza, y el cielo brillaba con cada expectativa que surge a medida que el tiempo avanzaba. La profunda conexión entre cada sello, cada juicio,
y cada promesa se deslizaba en su comprensión como un río que fluía de gracia. La visión se tornaba más intensa. Juan alzó la vista hacia el ángel, que había comenzado a abrir el siguiente sello. Prepárate, Juan, porque lo que vendrá será la culminación de la gloria que has anhelado comprender. Este es el poderoso misterio que aguarda en el corazón de Dios, la restauración total de todas las cosas. La atmósfera se llenó de esplendor mientras el ángel invocaba al cielo y la tierra a escuchar el anuncio de lo que estaba por ser revelado. ¿Cómo se despegaría el amor de Dios de una manera que transformaría la historia de la humanidad? ¿Cuál sería la respuesta del pueblo frente a la circunstancia que se evitaba? El misterio del plan de Dios estaba en la cúspide de su descubrimiento, y Juan, expectante, aguardaba con ansias a que se desatara la gloria prometida.